Oye, ¿sabías que nos han nominado a los premios iVoox 2021? Pues si nos quieres votar, si de verdad nos quieres votar, tienes que meterte en el enlace que tendrás en la descripción de este programa o en el que estará en el perfil de Instagram o Twitter. Ahí, pinchas en el enlace, metes tus datos básicos, nos buscas, jaque mate, el logo de los ladrillitos, ya lo sabes, categoría ocio, pinchas, envías y luego comparte, por favor, que llegue a más gente que queremos ganar los premios. Premios iVoox 2021. Pota, tú puedes hacer a Jaque Mate campeón de este certamen. ¡Vamos! Y comenzamos a desgranar la actualidad de la semana con una historia. Una historia que nos retrata como país, una historia que nos retrata como sociedad. Y ahora contar historias de por ahí. Ahora que hay la pregunta de la denuncia falsa o hay las dudas de la denuncia falsa, es raro, pero la vamos a contar. Dice @inspirina en Twitter, en un hilo que se ha hecho viral, 10 días antes de terminar el mes de agosto, mi hermano Sergio, que es camarero en una zona de costa, empezó a encontrarse mal. Con el dolor abdominal llegó la fiebre y en el centro de salud le dijeron que era una infección de orina y le recetaron antibióticos. No dejó de ir a trabajar en ningún momento y no dejó de hacer jornadas maratonianas doblado de dolor. Una semana después seguía con un dolor atroz y la fiebre no remitía. Vuelta al centro de salud y de nuevo el diagnóstico es infección de orina. El reactivo sale negativo porque tomas antibióticos, le dijeron. Cambio de antibiótico, antitérmicos y a casa. Y él de vuelta al trabajo. A los 2 días, 39 grados y medio de fiebre. Yo me cago en la corte celestial y arrastrando me lo llevo al hospital. No, tengo que terminar la temporada, no puedo dejarles tirados, dijo él. Diverticulitis aguda con perforación. La cirujana le dice que si llega a esperar un día más no hubiera podido hacer nada por él y ella misma llama al centro de salud para leerle en la Castilla alucinada por el diagnóstico. Ayer volvió a casa del hospital y está bien jodido. Hoy, esto de hace unos días, ¿vale? Quiero aclararlo. Hoy se ha acercado a su trabajo para llevar papeles y ver a los compañeros. La jefa le ha dicho que no le renueva contrato, que lo suyo va para largo, que se cuide. Muchos años de hostelería en esta familia para saber cómo funcionan las cosas. Ninguna sorpresa. Y ahora hace una denuncia. Venid a mí a contarme que hay que salvar la hostelería, al hostelero, al empresario y a sus madres. Venid, queridos míos. Ni uno se salva, ni uno de los que yo haya conocido. Esta historia en la que, bueno, se le despide, o sea, no, 10 no se le despide, claro, no se le renueva el contrato porque ha estado de baja unos días, grave como vemos de salud, pero que es también el símbolo de una precariedad laboral que no se cuenta cuando se dan los datos de la creación de empleo, pero que es realidad. Más del 90% de los contratos en España que se firman son precarios. Ángel, Antonio, hola. Bueno, lo primero es hola y efectivamente pues esta es una de las millones de historias que se producen en nuestro país porque la precariedad es el adjetivo para calificar el trabajo, por lo menos juvenil. Yo estoy trabajando en la hostelería, sé de primera mano y entiendo perfectamente ese tipo de declaraciones porque efectivamente no solamente dentro de la hostelería, sino en todo tipo de profesiones creo que se manifiesta esa precariedad porque primero, fundamentalmente, y como se ve en este caso, creo que el trabajador queda en un segundo plano o directamente no es contemplado como tal, siendo el que mantiene y siendo el motor del negocio de la institución que sea. Por lo tanto, creo que este episodio nos retrata una vez más como sociedad y evidentemente pues a todos los sectores productivos del país. Bueno, muy buenas también y desde luego, pues teniendo aquí a Ángela, que realmente, como decíamos, conoce de primera mano este sector, tampoco voy a comentar mucho más de cómo afecta a la hostelería, pero es cierto que especialmente en ese sector y en general en toda España, el trabajo, sobre todo el trabajo entre los jóvenes, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Es precariedad y es temporalidad. Y al final, pues estas historias se hacen virales y son las que al final conocemos, pero no es, digamos, una historia única que ha ocurrido, sino que es una de muchas que
que ocurren cada día y que representa pues la realidad actual de este país, ¿no? Por desgracia, cada vez más parece que nos parecemos más a esta historia en vez de a lo que debería ser la realidad con situaciones mucho más estables y bueno, y dentro del derecho, ¿no? Al fin y al cabo. Porque, Ángela, yo te voy a preguntar y tú me cuentas hasta donde puedas contarme, porque ya que a mí tú me has comentado que tienes experiencia en la hostelería, yo creo que eres un testimonio de primera mano. Y, a ver, en vuestro restaurante, la situación de contratación es buena. Sí, No vamos a yo decir cuál, ¿eh? evidentemente, el que nos escuche y vosotros podéis decir, claro, ¿tú qué vas a decir? Yo te digo que mi situación está totalmente regularizada y yo, por suerte, tanto ahora como hace año y medio cuando empecé, que yo llevo 3 años trabajando, no he vivido ninguna situación de este tipo, pero sí conozco a personas que han vivido situaciones complicadas de estar, por ejemplo, trabajando con un esguince en el tobillo. Por lo tanto, sin poder retirarse del trabajo, en fin, con una desprotección tremenda y con una desatención tremenda, porque claro, tú te vas, bueno, pues es que la frase es, detrás de ti vendrán 1.000.000 más, por lo tanto, creo que eso lo resume un poco cómo es la dinámica de la hostelería, algo que sorprende en un país como España, donde el turismo y la hostelería son los sectores punteros, que sería de España sin la hostelería y sin el turismo. Y me gustaría que se replanteara ese punto de vista, porque como ya digo, sin este tipo de sectores y los trabajadores que nos dedicamos a eso, probablemente España sería un país bastante, ¿cómo decirlo? Seco, por así decirlo. Porque, ¿crees que se ha normalizado un poco? ¿Lo habéis normalizado en la hostelería? Estas condiciones. ¿O habéis resignado a ello, mejor dicho? Sí, yo creo que sí, porque efectivamente, ya te digo, el público que acude a este tipo de trabajo somos jóvenes, somos aproximadamente 15, 29 años, de allí para arriba pues ya pues tienen trabajos de gerencia, tienen trabajos de jefe de cocina, encargado, ya es otra dinámica. El camarero al uso, el que va a la mesa, te atiende y tal, estaba bastante autoconvencido de que su situación va a ser precaria, pero claro, si quieres buscar otro tipo de empleo, pues la palabra tabú, ¿no? La palabra que está en la lista negra, que es la experiencia. Claro, la experiencia cuando no se ha tenido oportunidad, por lo tanto, lo único que queda es tirar por la tangente, que en este caso la hostelería, que salvo en casos muy, muy, muy aislados, pues te piden requisitos que para mí están completamente desmesurados, porque el trabajo dentro de la hostelería de un camarero al uso tampoco requiere de unos conocimientos de física cuántica, por lo tanto, creo que es un poco disonante la cuestión, porque se pide experiencia para alcanzar puestos que no tengan que ver con la hostelería, pero sin embargo la hostelería es la que da más vía fácil a los jóvenes, dentro de todo, de un aprovechamiento total del joven que quiere pagarse lo que sea, el carnet del coche o directamente poder salir todos los días cuando puede. Pues sin duda una historia de precariedad laboral que retrata este país y que retrata desgraciadamente a muchos de nuestros empresarios. No son todos, ¿eh? Yo no quiero generalizar, no son todos, pero desgraciadamente sí retratan a muchos. No sé si quiere apuntar algo más, Antonio. Pues, por ejemplo, ya recordando lo que decía Ángela, ha mencionado una cosa muy interesante, que decía eso de si, digamos, para presionar eso de que si tú te vas aquí hay un 1.000 que viene detrás. Yo creo que es un punto muy importante. Yo creo que es realmente tanto esta situación de paro y de esta dificultad en este sentido es quizá el gran ataque contra la libertad de los trabajadores en este sentido, porque al fin y al cabo tenemos por un lado esta situación, ¿no?, de la presión para si tú no trabajas hay un montón más que van a venir detrás seguro y van a aceptar condiciones malas porque no hay otra cosa, y además si tú no estás contento nunca vas a pensar en irte, pues como estamos diciendo, pues con este paro completamente estancado en niveles tan altos, cualquiera se va al paro a buscar trabajo sin tener una seguridad. Esto al final, pues yo creo que es el gran atentado contra la situación y yo creo también que es una de las razones de la precariedad, sobre todo en sectores como la hostelería. Totalmente. Porque, Ángela, en vuestro restaurante, por ejemplo, tenéis gente que le gusta, o sea, tenéis afluencia de gente que le gustaría trabajar, es decir, si se da el caso de que alguien reclama con mejores condiciones laborales de las que tenéis y la empresa dice, no, tú te vas y no, si no te gusta lo que hay, te vas. O sea, vosotros tenéis de verdad, claro, gente que quiere entrar.
Sí, claro, lo más lógico de todo negocio que se precie es que tenga una lista en la recámara de esas personas que estarían dispuestas a ocupar los puestos, digamos, oficiales que están actualmente ocupados. Luego cada caso es un mundo, pero normalmente sí, la verdad que nosotros en ese sentido no tendríamos problema, pero la lástima es eso que apuntaba Antonio, que lo ha resumido, todo lo que he dicho lo ha resumido perfectamente, y es que existe esa presión extra que muchas veces no se sabe cómo digerir, porque claro, tienes que quitarte, tienes que dejarlo cuando tengas ya algo seguro. Además, yo creo que España ofrece muy pocas salidas alternativas para los jóvenes que no sean la hostelería o cualquier sector igual de precario. Y meto en la hostelería repartidores, camareros, mozos de cocina, ayudante de cocina, los meto ahí a todos, no únicamente al camarero. Claro, y cuando se habla de, y han salido en la tele todas estas denuncias de los empresarios de, oye, es que no tenemos gente que quiera trabajar en la hostelería, incluido en Almería, que Almería es un sitio en el que la hostelería es fundamental, como el resto de España, y que aquí sobran bares ya casi, porque ahí le tira una piedra y salen 5 bares. Y es raro, y hay un paro también que es creciente, y tú dices, ¿cómo no quieren trabajar? Pues la clave la tenía Biden. Pay them more, pagarles más. Correcto. Efectivamente, yo cuando vi que salía ese boom de preocupación por parte de los hosteleros, pues digo, claro, es que también hay que mirarse un poco la joroba a la hora de jugar esa situación, ¿no? Porque habrá gente que está dispuesta a matarse por unas malas condiciones y habrá gente que tenga 2 dedos de frente, que intente resistir lo máximo posible y no caiga en ese círculo vicioso. Yo ya te digo que yo en ese sentido pues soy relativamente una privilegiada porque a día de hoy, y toco madera, no he vivido esa situación, pero comprendo perfectamente que la gente rechace la hostelería, comprendo todos los prejuicios negativos que haya frente a ella, sobre todo en verano, porque yo tengo un compañero que estuvo, vamos, en Chiclana, imagínate, ¿no? En la zona del Palmar, y eso Sí. era, vamos, horroroso la dinámica de trabajo destructiva que tenían allí. Por lo tanto, es totalmente comprensible esa perspectiva negativa que se tiene. Pues sí, sin duda. Vamos a continuar. Esto me recuerda, por cierto, a lo del asador Guadalmina, que salió mucho en el espejo público, no sé si os acordáis, este verano. Es Correcto. ese caso. Que era precisamente que el dueño es un bar además franquista, para que lo vamos a negar. O sea, la gracia del bar es que es franquista en Marbella. Y buscaba empleados, se quejaba de que no querían trabajar porque las paguitas y demás, y resulta que las condiciones laborales eran horribles, desastrosas, infrahumanas. En fin, cada uno que piense. Antonio, implicación de Rajoy en la trama Kitchen, muy interesante porque parece que se cerraron las diligencias contra el expresidente del gobierno antes de tiempo. Sí, efectivamente, y no parece que vaya a alcanzarle, a menos que haya más implicaciones dentro de lo que fue su gobierno, con lo cual, en principio, sin quitar la sospecha y sin quitar, digamos, todas esas incriminaciones que ha habido contra él, no parece que la investigación pues vaya a seguir por el antiguo presidente, con lo cual veremos que si aparecen nuevos testimonios. Muy breve, Ángela. Sí, efectivamente, pues una muestra más de cómo hay, digamos, cortapisas otra vez más dentro de la trama Kitchen, a ver si puede ser. Y anticorrupción, PSOE y Podemos, que están criticando, digamos, esta actuación, este cierre de operaciones antes de que se pueda revelar o se produzcan todas diligencias, puedan revertir la situación y finalmente pues se denuncien y se manifiesten pues esas supuestas conversaciones que hay entre el expresidente del gobierno y Villarejo. Sin duda. Porque lo que se estaba investigando según la cadena SER, esas diligencias eran sobre si Villarejo contactó con Rajoy, porque aparece en los registros que Villarejo llamó a un teléfono y tuvo conversación además con un teléfono que está inscrito a nombre del expresidente del gobierno. Todavía faltaba por investigar, se cerró antes de tiempo, algunas voces judiciales dicen de aquí ya no podíamos rascar más, así que mejor sacarlo. Cuestionable cuanto menos. Por cierto, también hablando de corrupción, esto lo meto yo, caso de la FAFE, esta semana ha declarado, el viernes declaró la mujer de Juan Espadas, Carmen Ibanco,
porque parece que la enchufó la Junta de Andalucía mientras era Juan Espadas, viceconsejero de Medio Ambiente. Está en comisión de investigación parlamentaria. De aquí no van a salir condenas porque es una comisión parlamentaria. Pero también tema muy interesante porque Juan Espadas ahora mismo es la gran promesa del socialismo andaluz, el nuevo líder del Partido Socialista Andaluz. Seguimos. Ángela, manifestaciones contra los suicidios y la homofobia. Este sábado fue un día clave. A las 12 de la mañana arrancó en el Ministerio de Sanidad la manifestación contra los suicidios, para la prevención de suicidios, reclamando más medios, reclamando más atención. Fue hasta la Puerta del Sol y por la tarde hubo en la Puerta del Sol misma y en otros puntos de España manifestaciones contra la homofobia. No, en la Puerta del Sol fue unos días antes. Ángela. Sí, la verdad que era la celebración de un día importante, una convocatoria bastante sonada, con bastante movilización. Eso refleja un poco el compromiso que hay en pro de salvaguardar esta situación y de sacar un poco aquellas voces ocultas que están y que desgraciadamente en su momento no pudieron defender o buscar su situación, defender la protección que necesitaban, y por lo tanto creo que estamos en un momento donde, tanto con los casos lamentables de agresiones homófobas y con el Día de Prevención del Suicidio, creo que se está viendo un poco cómo esa movilización, ese compromiso se puede suceder en las calles de nuestro país, algo que es también importante, porque también se produjo una recogida de firmas en pro de esta mejora del asesoramiento, tratamiento y prevención de la salud mental en general y del suicidio en particular, porque es una de las enfermedades que más está castigando nuestra sociedad a raíz de la pandemia, sin duda. Sin duda, Antonio. Pues sí, desde luego, creo que realmente estamos todos de acuerdo que el suicidio es un tema del que hay que hablar cada vez más, que hay que aumentar, igual que hemos hablado ya de que ha habido grandes campañas para reducir enormemente, por ejemplo, las muertes por accidentes de tráfico o de otras causas. Incluso también existe ahora una gran fuerza para intentar reducir las consecuencias de violencia de género. Creo que quizá el objetivo de los próximos años, de las próximas décadas de los ministerios de sanidad y de este tipo de campaña de prevención, pues claramente va a ser el suicidio y las enfermedades mentales, que aunque no, que a pesar de todo, pues siguen manteniéndose bastante estables y que no están reduciéndose igual que estos otros causas de muerte que estábamos comentando. Y respecto a la homofobia también, muy brevemente, quería comentar, creo que también hay que poner en valor la, digamos, valentía de las asociaciones que, a pesar de la bomba que explotó con el caso que al final resultó ser una falsa denuncia, mantuvieron las manifestaciones, mantuvieron todo igual, porque al final el mensaje es que, independientemente de casos aislados, la realidad sigue siendo la que es. Y, por cierto, en el caso de la homofobia, la Comisión de Delitos del Odio que se convocó el viernes acabó con la promesa y el acuerdo de que el gobierno va a destinar grupos especiales en la Policía Nacional y en la Guardia Civil para combatir los delitos del odio, que cada vez son más crecientes. Hablamos de homofobia, tenemos que hablar de racismo, tenemos que hablar de muchas situaciones, principalmente la homofobia, que es la que nos conlleva esta semana, pero de muchos otros temas. Del suicidio no tenemos todavía medidas, si es que el gobierno le importa tomar medidas. De momento no sabemos nada nuevo a posteriori de la manifestación del pasado sábado. También es cierto que ha sido fin de semana, o sea, eso también hay que reconocerlo. Veremos si esta semana se toman medidas más. ¿Qué está pasando, Antonio, con Dinamarca y los inmigrantes? Porque parece que hay una nueva ley que ha causado como menos polémica. Hay quien la defiende, hay quien está en contra. Y Antonio, que no lo escuchamos. Bueno, sí, Carlos, como tú comentabas, ahora entrará Antonio cuando resuelva los problemas de sonido que tiene. Efectivamente, pues bueno, esta nueva ley que se resume en que la exigencia es 37 horas de trabajo semanales a cambio de un subsidio a inmigrantes con problemas de integración o que lleve años recibiendo ayudas sociales, lo que en España se conoce de una manera miserable como paguita, entre comillas. Pues bueno, hay un cambio de lógica, ¿no? Parece que Dinamarca ha virado el rumbo y ha cambiado la dependencia por una lógica del trabajo, algo que efectivamente pues ha resumido
ha tenido varias críticas porque Dinamarca, pues bueno, parece que era al principio, hace unos años, era el abrazo del inmigrante y ahora pues está tomando todas las medidas habidas y por haber. Esta no es una única. Llevan ya bastante 2 décadas al menos con una línea dura de actuación sobre la inmigración para intentar cerrar el cerco lo máximo posible. Totalmente, además como ha explicado Ángela, al fin y al cabo esto lo que se resume es que están uniendo las ayudas públicas, económicas, dedicadas a los inmigrantes a que trabajen, lo cual pues es una aberración en muchos sentidos porque además pues eliminan muchas posibilidades como es las ayudas en el sentido de para estas situaciones en las que no tienen acceso al trabajo, en las que tienen dificultad de integración. Como dice Ángela, no es una novedad en el gobierno supuestamente socialdemócrata de Dinamarca. Y es que, por ejemplo, ahora que estamos recordando el último programa que hicimos de Afganistán al principio de hoy, en cuanto más o menos los talibanes empezaron a avanzar sobre el territorio afgano a principios de agosto, Sí. una de las decisiones que tomó este gobierno danés pues fue empezar a deportar a refugiados afganos de vuelta a su país. Al igual que también pues construyendo centros de internamiento. Sí, completamente. Igual que también lo que aquí digamos es el equivalente a los CIE, los centros de internamiento para inmigrantes. Sí. Ahí en vez de construirlos en su territorio, han sacado una ley para construirlos en otros países, principalmente en África. Lo cual claramente, pues como decía Ángela, va toda una misma línea en los últimos años, las últimas décadas, en la que van tomando como esta postura completamente anti-inmigración. Sí, además algo que es mucho más, que da, digamos, más profundidad y más drama a todo este tipo de decisiones, ¿no? Que es que las solicitudes de asilo en Dinamarca, pues, han sido, digamos, dispersas en varios puntos. O sea, que Dinamarca, digamos, que se lava las manos en cuanto se suceden ese tipo de situaciones de solicitud de asilo. Y no solamente eso, sino que para 2030 pretenden que únicamente un 30% de la población sea no occidental. O sea, yo creo que ya la premisa está bastante clara y no solamente eso, sino que las políticas migratorias son un punto de cohesión, digamos, entre esta especie de socialdemocracia y la derecha liberal clásica. Por cierto, una socialdemocracia que además es curioso que se apoya para gobernar, para sacar leyes en la ultraderecha. Por de ahí esta clase de acuerdo con esta serie de medidas. O sea, digamos que el paralelismo con España sería como si gobernase el PSOE con apoyo de Vox en alguna de estas leyes, para sacar los presupuestos, para, digamos, todas estas medidas que estamos comentando. Lo cual no deja de ser curioso. Pero es socialdemocracia entre muchas comillas, la verdad. Hombre, yo creo que eso sí. Dale, Antonio. Bueno, es decir, sí, depende también de cómo entendamos la socialdemocracia y a qué lo atendamos, porque si realmente se entiende en un sentido, por ejemplo, de derechos individuales como temas de sexualidad, etcétera, de género, pues ahí quizás sí, pero cuando ya se empieza a hablar de inmigración, de etnias o de mejor temas económicos, pues cambia un poco la situación. Depende un poco de la definición que hagamos. Yo le veo absurdo. Totalmente, creo que los matices son muy finos y que únicamente al escuchar socialdemocracia no hay que creer que eso es el paraíso, sino que hay que ver también cómo adoptan la socialdemocracia, la derecha, la izquierda, cómo la aplican, digamos, en este caso, pues a la inmigración, que como ya digo, pues digamos, el pegamento, digamos, social, ¿no? Porque hay un porcentaje elevado de la población que está a favor de todo este tipo de políticas migratorias, que como ya digo, lo que quiere es ir poco a poco de manera civilina expulsando, además es eso, de expulsar o deportar a todo aquel que no sea occidental. Sí, es verdad. Es que es un poco como una raza aria otra vez. Que recuerda eso un poco. Sí, al final es intentar este intento, sobre todo que viene de la derecha, de intentar como crear una Europa utópica en la que supuestamente es la que ha sido siempre, en la que no había, digamos, inmigración, ni había movimientos poblacionales. Y por desgracia no es algo que realmente estamos viendo solamente en Dinamarca, ¿no? Porque se habla muchas veces, países como Polonia o Hungría en este tipo de cuestiones. También estamos viendo movimientos, sobre todo en países como Italia o Francia, donde ya incluso cuando lleguen las elecciones veremos cómo puede afectar. Y bueno, por desgracia, a pesar de que haya países, por ejemplo aquí en España o Portugal, que quizá nos hablamos en ese sentido, parece que en general la tónica de Europa está siendo en los últimos años de rechazo completo a la inmigración como un salvavidas para, digamos,
excusarse de otros temas. En fin, terrible. A mí yo con lo de deportar afganos otra vez a su país, cuando empezó la entrada de Talibán, yo ese dato no lo conocía, me he quedado asombrado. Por cierto, Antonio, me dabas el pie para precisamente preguntarte, porque parece que hay novedades, ha sido una semana interesante y una semana agitada en Afganistán, y parece que hay novedades desde el poder talibán. Bueno, sí, y parece que ya empieza a haber juego diplomático en el país afgano, y por lo que sabemos, por ejemplo, Alemania estaría ya planteándose dentro de esas negociaciones que está haciendo con el nuevo gobierno, intentando sacar más personas del país, estarían barajando la posibilidad de reabrir su embajada allí, en Kabul, digamos, lo cual sería quizás el primer paso de un país occidental, de un país europeo, en la posibilidad de reconocer al nuevo gobierno. Veremos cómo avanza. La verdad es que los países han sido bastante poco claros en este sentido, poco transparentes. La sensación general es que no tenían mucho interés en reconocerlo, pero a la vez han planteado la realidad de que antes o después habrá que aceptar la realidad y de que habrá que intentar mantener una cierta normalidad, aunque sea a niveles económicos, de mercado y de, digamos, comercio. Muy bien, pues seguimos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Kabul, evidentemente. Ceuta le va a hacer el vacío a Vox. Todos los partidos de la Asamblea de Ceuta le van a hacer el vacío a Vox. Ángela. Sí, la verdad es que se llama así, ¿no? Literalmente la definición de esa situación es pacto de vacío contra Vox, sobre todo por los ataques, entre comillas, de su portavoz, Carlos Verdejo, que ha sido bastante vehemente en acusaciones, no solamente ahora recientemente, sino llevan ya una temporada, pues, intentando reventar lo que son los plenos, las asambleas que se celebran en Ceuta. Y efectivamente, pues el planteamiento del resto de partidos, de fuerzas políticas, es no debatir contra esa provocación, porque ya hemos visto que poco menos que lo que falta por ocurrir es agresión física, porque las provocaciones son constantes y sonantes, y efectivamente, pues hablando del caso de Dinamarca, uno de los dilemas de esas pequeñas fricciones, pues tiene que ver con la figura del marroquí y de la inmigración en general. Antonio. Sí, desde luego. Además, estamos hablando pues, de acusaciones completamente absurdas. Por ejemplo, llegó a calificar a Ceuta como un experimento social fallido, hablando precisamente esto del tema de la inmigración y de la población extranjera. Y bueno, la razón que han dado los partidos es que básicamente Vox en la Asamblea se dedica a intentar reventar cada uno de los actos con estas acusaciones en las que ya incluso al Partido Popular lo acusa, además del resto de partidos, de ser básicamente una mafia pro-marroquí, lo cual pues nos da a entender un poco cómo es el ambiente en esa asamblea y la razón por la que el resto de partidos hayan dicho basta. Y además aquí hay un punto interesante porque Vox, a ver, tiene un discurso bronco en todos los lugares, pero hay un punto interesante que es el punto del PP, porque Juan Jesús Vivas, que es el presidente de Ceuta y el líder del Partido Popular en esa ciudad autónoma, ha claramente separado su partido de Vox, por lo menos allí en Ceuta, que es una tendencia que va pareciéndose contraria a la que en el resto del territorio se está tomando con el PP, porque la tendencia del PP natural ahora mismo es pactar con Vox, pero es que en Ceuta es todo lo contrario. Sí, a priori parece que es más normal esa fricción y ese corte de relaciones, porque efectivamente yo creo que aquí entra un poco la cordura, ¿no? Creo que la política se basa en muchos elementos, pero una de ellas tiene que ser, por muy utópica que suene, el respeto y por lo menos el diálogo, y no ser violento, porque como ya he defendido un montón de veces, pues se puede ser violento no solamente con un puñetazo, sino también con la palabra, y creo que ya está bien de tener que aguantar una asamblea que se vuelva en algo inocuo, indirectamente, pero al final lo que hace es reventar y hacer imposible el diálogo, hacer imposible hablar de crisis migratorias que se suceden en Ceuta cada X tiempo, porque efectivamente hay una fuerza política que no sirve para dialogar, únicamente para reventar, acusar y en muchos casos pues insultar y coartar todavía de solución de conflictos que se producen en Ceuta. Por lo tanto, creo que es un ejercicio de cordura política el que ha hecho el PP en Ceuta, sin duda.
Bueno, y es que aquí realmente es que choca con la realidad directamente, porque mientras que ese discurso que tiene Vox, pues en xenófobo y en contra de la inmigración, de los musulmanes, etcétera, ¿no? Englobando todo en una cosa, en el resto de lo que es la península, que digamos los porcentajes de este tipo de población son muy bajos, pues quizás no afecta tanto, pero en un lugar como Ceuta o incluso también Melilla, donde el porcentaje de esta población es muy alto debido a que está pues frontera con Marruecos y debido además que Vox en estos territorios lleva aún más lejos este discurso, como estamos viendo, pues obviamente es que incluso aunque un candidato de otro partido estuviera de acuerdo, la misma realidad de que una gran parte del electorado forma parte del objetivo de estos ataques hace que, como decía Ángela, necesidad de poner cordura y de no criminalizar a una parte tan importante de la población. Pues sin duda. Por cierto, quiero comentar un dato que yo no sé si habéis leído, yo lo leí el otro día. Es un informe, pese a todo, desactualizado, se ha dado a conocer esta semana, pero es un informe desactualizado. Y dice el siguiente titular: más de 4,5 millones de personas viven en nuestro país en pobreza severa. Y son datos desactualizados porque están recogidos hasta el inicio de la pandemia. Es decir, toda la pandemia que ha supuesto tanto perjuicio económico en tantas casas no está recogida. Así que datos malos, pero es que pueden ser todavía peores. Datos muy malos, datos desastrosos. Más de 4,5 millones de personas viven en España en pobreza severa. Antonio. Sí, desde luego son unos números terribles, sobre todo, como decías, teniendo en cuenta que seguramente en realidad sea mucho peor debido pues, a la pandemia que si ya estábamos débiles, como está claro, y digamos que vivimos una estructura en el país bastante débil, pues una pandemia probablemente haya arrasado con muchas más cosas de las que a lo mejor podido haber arrasado si tuviéramos un sistema mucho más fuerte. La verdad es que 4,5 millones es un número altísimo, es básicamente el 10% de la población, y por poner así, digamos, un ejemplo tonto para visualizarlo, pues a lo mejor en cada clase de cada colegio, eso implica que 2 o 3 niños de cada clase, de cada aula, están en esta situación. O que, digamos, una de cada 10 personas, ¿no? Mejor en cada puesto de trabajo hay un par de compañeros tuyos de media que van a estar en esta situación. Yo creo que eso representa una realidad muy fuerte y que tenemos que, sobre todo, luchar contra ella para evitar estos números tan altos. Sí, sin duda los datos son absolutamente desesperanzadores, sobre todo porque ahí hay un vacío pandémico que no está registrado y que probablemente pues, vuelva esas cifras mucho más cruentas y todavía con un matiz añadido por la situación en la que se ha producido, ¿no? Con todo lo que se ha llevado a la pandemia de economía, vidas y, en fin, y todas las consecuencias que se están viendo ahora con el tema de la salud mental. Creo que a todos esos datos hay que sumarle, digamos, el caldo de cultivo en el que se han producido y sin duda pues son datos totalmente dramáticos que efectivamente pues retratan la situación de muchas familias de nuestro país. Sí, sin duda. En fin, polémica ley para cambiar de curso en la ESO. Básicamente lo que se dice es que lo que el gobierno propone, porque realmente esto todavía no está aprobado, pero lo que el gobierno propone es que un alumno pueda pasar de curso sin tener en cuenta las materias que lleva suspensas, es decir, puede pasar 4 o 5. Decisión final de si se toma esta ley o no, la comunidad autónoma. Recordemos que el sistema de educación está dividido en todas las comunidades, pero es que luego quienes tendrían la decisión serían los propios docentes, tienen que valorar cómo está el alumno. Así que polémica decisión, polémica propuesta, la del gobierno. A mí que esto el gobierno lo haya propuesto me preocupa, la verdad. O sea, yo veo un poco raro. O sea, no podemos pasar a un alumno que tenga varias materias suspensas. Antonio. Bueno, sí, quizás yo aquí, aunque para empezar, aunque como bien dices es un tema autonómico, cada comunidad tiene hace las leyes sobre educación, yo creo que quizás en este tipo de casos sí sería lógico que existiera, digamos, aunque fuera un consenso entre ellas para evitar, porque aquí yo creo que sí sería un tema en el que una diferencia de protocolo en comunidades sí que era una diferencia demasiado importante. Y creo que estoy bastante a favor, creo que es bastante interesante la idea de que sea una decisión del docente, porque al final muchas veces hay muchísimas causas que pueden provocar situaciones complicadas y al final son los profesores quienes conocen más y quienes pueden tomar una decisión más valorada. Creo que quizás es cierto que puede causar, digamos, cierto problema, ¿no? Escuchar, como tú decías, preocupación, escuchar esto, parece que se va a eliminar el esfuerzo y el aprendizaje en los alumnos, pero creo que quizás hay un problema importante en España en el tema
pues sobre todo con el abandono escolar, este tipo de causas, sobre todo con, hasta cierto punto, la criminalización de las personas que tienen algún tipo de dificultad, digamos, que casi que pierdes un curso y eso genera un montón de problemas. Y yo creo que en ese sentido muchas veces, a pesar de lo que puede parecer, es casi mejor dejar pasar con, digamos, carencias educativas antes de obligar a repetir a un alumno y esto pueda causar problemas mucho más profundos a largo plazo. Pero, o sea, si tú tienes 5 asignaturas suspensas, por ejemplo, 4 asignaturas suspensas o 3 asignaturas suspensas, si tú esos conocimientos no los has asimilado, lo lógico es que no sigas para adelante. O sea, primero hay que asimilar el conocimiento básico y luego ya vamos añadiendo más. Pero no podemos seguir añadiendo si no hemos asimilado lo primero. Pero eso también es muy relativo, porque por lo pronto, sobre todo en los cursos de primaria y secundaria, el temario es totalmente repetitivo. O sea, uno no da cosas diferentes, sino que cada año va dando lo mismo. Y aparte, también seamos realistas. Eso es diferente, porque eso es la ¿cuántas primaria. Nosotros cosas estamos hablando hemos de la estudiado? ESO. Bueno, pero también existe mucha repetición también de contenido y además también, pues, una realidad. Todos hemos sido estudiantes. ¿Quién no ha estudiado algo por una asignatura y cuando llega al curso siguiente no se acordaba de casi nada de eso mismo que había estudiado? Pasa también incluso a niveles superiores en la universidad. Creo que lo importante aquí es valorar cada caso y que lo hagan los docentes. Que se haga de manera, digamos, masiva, quizás no es lo ideal, pero que se cree esa herramienta para que los docentes puedan decidir, yo es algo que veo bastante positivo. Yo la verdad que cuando vi el anteproyecto de ley del nuevo sistema de universidades, cuando vi también la polémica que se ha desatado con esta manera de superar cursos sin superarlos, que a mí me parece que es lo que se profundiza, lo que se difunde es una cultura de un esfuerzo bastante vago, pero lo que sí que puedo decir, estoy un poco a favor por esa parte con Antonio, estoy un poco de acuerdo, es que efectivamente, pues bueno, se valoren un poco lo que son las circunstancias y el contexto del alumno o de la alumna que tengan X dificultades, ¿de acuerdo? Esa parte que se contemple incluso para actuar sobre ella si se pudiera. Pero creo que la cultura en un mundo como ahora, donde los adolescentes, su única aspiración, o la mayoría, por no decir la totalidad, la mayoría aspiran a ser tiktoker o youtuber, creo que ya este tipo de bendiciones... Pero eso es más viejo que vamos. No. O sea, que decir, hoy se dice eso, pero es que hace 100 años a lo mejor te decían que querían ser actores o deportistas. Quiero decir... Pero el mundo ha cambiado, por favor, no pero en una clase habrá alguien que de mayor querrá ser Ibai, pero no todos, o sea. Hombre, claro. Pero que siempre han querido la gente, cuando no han querido ser Ibai, han querido ser Brad Pitt o han querido ser... Por supuesto, y futbolistas, y tenistas, y cantantes. Perfecto. Me parece genial. Pero que yo creo que este tipo de medidas, este tipo de leyes, creo que no fomentan nada la formación del alumnado, porque efectivamente, pues el docente está bien que evalúe y que regule y que mediante conversaciones pues decida, de acuerdo, pero que no pierda de vista cuál es el punto de anclaje. El punto de anclaje es el sistema educativo, su formación. ¿Pero qué es la formación? Eso es lo que yo pido. Claro, pero eso es la formación. Un examen, de hecho, es una forma horrible de evaluar conocimiento. No, por supuesto, pero a día de hoy es la única manera de superar los contenidos. Hay, por supuesto, gente que se presenta, ya me voy un poco más allá, que va a las oposiciones y tienes un día malo y suspende. Eso nos ha pasado a todos a nivel en la universidad, nos ha pasado a todos en la ESO. Pero a día de hoy, si no se cambia ese sistema de evaluación, ¿qué hacemos? ¿Aprobamos o suspendemos por las circunstancias del alumno? ¿Cómo lo evaluamos? Pero es que lo que no podemos hacer es ir poniendo parches, porque esto es un parche, al fin y al cabo, esto es un parche. Totalmente. Ir poniendo parches mientras el tema de fondo, que es la educación en España, que es el tema de los exámenes, ¿por qué hay que hacer exámenes hasta para de religión? Que me dirás tú qué coño pintaba, con perdón, un examen de religión o un examen de educación física, mira, o de ciudadanía. Pero es que el problema es por qué hay que hacer exámenes hasta para darle buenos días. Pero ese es el tema de fondo. Pues claro, eso es lo que no se quiere tratar. Claro, un sistema de conocimiento basado en la memoria y basado pues en condensar todo el temario de un año en un par de veces durante el curso hacer un examen. Ese es el problema. Al final esto como es un parche, casi incluso, porque decía Ángela, para un alumno que tenga un mal día en un momento
o que tenga algún tipo de problema, tener, no sé, un alumno que se ha partido una pierna y se ha perdido buena parte del curso, pues a lo mejor a ese alumno, si es capaz de recuperarse, o sea, de recuperar, digamos, temario, es absurdo obligarlo a repetir cuando ha sido por una causa externa a él. Como Correcto. decimos, al final son parches para solucionar una situación que es bastante desastrosa y es una educación, como digo, basada en concentrar todo el temario en pocos exámenes que deciden todo y sobre todo en la memoria, que hoy en día está completamente obsoleta como método educativo. Tema presencialidad de la universidad. Esto luego es que nos podemos seguir peleando 3 meses más, pero presencialidad de la universidad, ¿debe ser la universidad presencial o todavía no? A ver, yo creo que ya el rumbo de la pandemia ha virado un poco, ha virado un poco, por lo tanto creo que se pueden revertir la situación ya, yo creo que de una manera más o menos viable para que el aprendizaje y, digamos, la experiencia sea integral como tiene que ser. Que haya restricciones, por supuesto, la mascarilla yo no la quitaría por nada del Hombre, mundo, eso sí. por nada del mundo la quitaría, pero yo creo que ya es hora de que los alumnos puedan convivir, digamos, en un mismo aula, manteniendo las medidas de seguridad, porque parece que venga, vuelta a la normalidad y ya se ha acabado la pandemia. No, la pandemia no se ha acabado y todavía pues nos queda un camino largo por recorrer. Lo que sí que es verdad es que a la hora de anunciar la vuelta al cole, la vuelta a la universidad, presencialmente o no, por favor, lo único que pido es que sean cautos a la hora de anunciar la vuelta a la normalidad educativa. Que no lancen cohetes rápidamente sin mascarilla y tal, porque eso sería, en fin, para mí, desde mi punto de vista, sería el desastre máximo. Bueno, de momento las primeras universidades que han arrancado, por ejemplo, aquí en Almería ya ha empezado la universidad porque el calendario es diferente, o sea, hay exámenes en julio y no en septiembre. Las universidades que han empezado van a empezar la mayoría con semipresencialidad, salvo que en el aula quepan todos separados. Yo aquí tengo un discurso que puede pensar la gente que es de cuñado, pero yo lo salto, lo suelto. Si podemos juntarnos y podemos formar aglomeraciones para cualquier gilipollas que se nos ocurra, también podemos ir a la universidad separados. Porque aquí, por ejemplo, en Almería lo que pasó es que en la feria de Almería, esto es discurso de cuñado, si yo lo dije, en la feria de Almería lo que pasó es que ibas por el recinto ferial y te chocabas con todo el mundo porque ahí no había ni aforo, ni había gilipollas y la gente iba sin mascarilla. Eso sí se puede. Ahora, la universidad no se puede. Con mascarilla, distancia y demás. Claro, ¿qué pasa? Que uno da dinero y el otro no. Y ese es mi discurso de cuñado, Antonio. Totalmente. Bueno, yo creo que el tema de las mascarillas no lo veo tan descabellado. Vamos, entiendo que se mantendrán y que será lo más lógico por parte de los expertos sanitarios, pero no veo tan descabellado el tema de las mascarillas, sobre todo, o sea, partiendo de la base de que la mayor parte digamos, la comunidad universitaria está vacunada ya con su pauta completa y que además se supone que debería ser posible mantener, digamos, las distancias y las medidas de seguridad básicas, como puede ser la higiene de manos, etcétera. Porque también hay que recordar que esta va a ser ya pues, el tercer curso afectado por el COVID y que a estas alturas las universidades deberían tener, digamos, más capacidad de adaptarse. Se supone que, y además de hecho esto es algo que han repetido hasta la saciedad todos los expertos, manteniendo la distancia de seguridad, las mascarillas no son obligatorias. Con lo cual yo creo que Sí. pasa que aún así seguramente haya que mantenerla porque será más complicado a lo largo del día mantener la distancia. Pero no lo veo tan descabellado el quitar las mascarillas. En fin. Yo creo que Venga, sea lo que sea, que se anuncie con la mayor cautela y la mayor prudencia posible, porque efectivamente yo estoy muy de acuerdo con tu discurso de cuñado, porque es que eso es así. Eso lo he visto yo aquí en el viso con las fiestas patronales que se han celebrado ahora en septiembre. Por lo tanto, que no haya ese desequilibrio en la toma de decisiones y, por supuesto, que la universidad esté ya preparada, no preparadísima, que es lo que tiene que estar, preparadísima para afrontar este nuevo curso con todas las garantías posibles. Oye, Ángel, antes de que te me vayas, porque enseguida vuelve, pero va a hacer las hojas del ayer enseguida al final del programa, pero antes de que te me vayas, que esto creo que te va a gustar. Me he encontrado, estaba buceando por Twitter mientras hablabais, yo sí así, y me he encontrado un texto que me parece maravilloso. Así que, si quieres, te lo leo, Ángela. Dispara. Se llama Cuántico, es de Antonio Carreño, que tiene como una cuenta que se llama Hay cosas que me callo. Se llama Cuántico, ¿vale? Si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Se lo preguntaron hace años y, tras innumerables debates científicos, filosóficos y metafísicos, yo siempre tuve clara la respuesta. Yo no existo cuando no me miras. Que parece muy sencillo, pero luego mejor no ha gustado. Pero... Antonio Carreño, Cuántico. ¿Te ha gustado, Ángela?
Sí, sí, eso es, vamos, hay innumerables filósofos que han tratado el otro como un elemento constitutivo del yo, así que no es nada descabellado por muy raro que pueda parecer, en absoluto. Y si se le da vuelta, se ve que es algo tan sencillo y tan común como cada vez que vas a la calle y alguien te mira. Bueno, El amo y el pues... esclavo, vamos, básicamente. Ah, mira, sí, es verdad. Pues vamos a nuestra sección de siempre, nuestras secciones de siempre. Empezamos con el negre de la semana. Negre de la semana, que esta semana es para los titulares contradictorios del mundo. ¿Por qué? Porque escriben un titular que dice algo, generalmente en contra del gobierno, y el interior luego te lo desmiente. O sea, el primer párrafo de la noticia te lo desmiente. Ha pasado ya con la ley universitaria que hablábamos antes y con los aprobados en eso, que también lo hemos hablado hace un rato. Así que ese es el negre de la semana. Como siempre, el premio a lo que más vergüencica nos ha dado del periodismo esta semana. Medallero, medalla de bronce para la marca Desigual. ¿Por qué? Porque amenaza con bajadas de sueldo si los trabajadores optan por la jornada de 4 días que parece que se está implantando cada vez más. Medalla de plata, este me ha encantado, para el vídeo de la rumba que se acabó de casa. Este es mi toque personal, o sea, me encantó ese vídeo. Podéis buscarlo. En Twitter está. Y medalla de oro, medalla del cabreo también, para los palcos VIP del fútbol y los que se saltan impunemente las medidas COVID. Mientras los aficionados no pueden ni beber un vaso de agua, allí están los del palco VIP a base de jamoncitos, cervecitas y mascarillitas. Todo maravilloso, si es que esto es maravilla. Así que negre de la semana, medallero, comentario rápido que nos vamos al deporte. Sí, bueno, las historietas estas que tratamos en esta parte del programa no dejan de sorprenderme. Efectivamente, pues bueno, de los palcos VIP, pues algo muy sonado, porque esos son como campos de fútbol dentro del propio campo de fútbol, o sea, son como casas internas dentro del propio estadio. Por lo tanto, no me sorprendería, no me sorprende. La actuación del mundo tampoco me sorprende. Creo que es más veleta que la vela de un barco, la verdad. Y digamos que un poco esto define pues, la divergencia que se produce en el país, ¿no? Este tipo de historias que al final parecen un puzzle que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que si se mira un poco en común, pues claro, hace como una pintura abstracta, digamos. Antonio. Sí, bueno, yo estoy bastante a favor de que se empiece a tomar conciencia de cómo funcionan los palcos VIP del fútbol. Ya quizá lo siguiente será mejor descubrir la de negocios opacos que se cierran en estos lugares. Pero sí, desde luego, y después también respecto a Desigual, bueno, creo que quizá tiene su parte, digamos, que se puede salvar y es el hecho de que se va a votar entre los trabajadores esta medida, aunque es cierto que desde luego no es positivo que algo tan bueno como puede ser la jornada de 4 días se acabe significando perder sueldo. Debería ser, o sea, solo funciona, digamos, de manera buena si se mantienen los sueldos, si se mantienen las condiciones laborales, no como una excusa para precarizar aún más. Es que este va a ser el gran tema de la precariedad laboral a partir de ahora, ¿eh? La jornada de los 4 días. Ese va a ser un gran tema interesante. Bueno, cerramos la sección de crítica, lo hacemos con un consejo de Jean-Paul Belmondo, que falleció esta semana. Recomendaba hacer siempre lo que queramos. Belmondo lo hizo y la verdad es que en su Francia fue despedido con honores. Ojalá acabemos honrando aquí, yo tengo esa esperanza, honremos como se merece a los personajes y protagonistas de nuestra cultura. Ojalá, por ejemplo, ahora Concha Velasco, que se ha retirado de los teatros, también, que se le demos el homenaje también en vida, además, porque Belmondo lo recibió fallecido, imágenes del funeral que han rulado por Twitter y que son muy interesantes. También acabamos con la esperanza de que devoréis líneas y líneas de texto, ahora que, por cierto, ha arrancado la Feria del Libro en Madrid. Con esto acabamos la sección de crítica cada día más intensa. Gracias, Antonio y Ángela. Ángela vuelve al final del programa con las hojas del ayer. Nos vamos al deporte.